Bueno. Bueno, a ver. Primero que nada, les voy a compartir un poquito de pantalla. Y también me voy a presentar yo. Ahí pueden ver todo, ¿verdad? Sí, Sí, hagamos sí. así. Hagamos así. Bueno, primero la dinámica. A ver, yo voy a contar un poco, voy a introducir, les voy a compartir unos contenidos. Si quieren ir preguntando, si quieren hacer un comentario, por favor que sea por el chat. Yo lo que voy a pedir a Mariela es que ella me vaya leyendo las preguntas o los comentarios que vayan haciendo, porque yo ahora tengo la presentación, tengo mi pantalla full screen con la presentación. Así que cualquier cosa, Mari, vos avísame, léeme la pregunta, no esperemos hasta el final porque así no se nos diluye. Y que sea sobre la temática en el momento, no importa que me tengas que interrumpir, vos me avisás y vamos leyendo. Dale, perfecto. Me presento, bueno, mi nombre es José, yo trabajo mucho en procesos de transformación digital, digitalización y marketing de innovación. Puntualmente en este momento estoy trabajando mucho con startups y con proyectos de desarrollo tecnológico. He pasado por diferentes industrias, he trabajado desde agencias globales hasta startups locales. Tuve la oportunidad de trabajar en más de 5 países y actualmente estoy acá en Mendoza, por suerte con relación laboral también en el exterior, pero bueno, tengo el agrado de ahora estar en la parte consultiva con Winery Booking y charlando con Mariela sobre muchas veces cosas que no tienen nada que ver con esto. Entrábamos en debates que dijimos, bueno, realmente esto es muy interesante para compartirlo con la comunidad. Me preguntó a mí si yo me animaba a armar una charla, a compartir contenidos, y la verdad que con mucho gusto llegamos a esta instancia. También lo proponemos como un ciclo de compartir contenidos por parte de Winery Booking a la industria del enoturismo, y creo que es súper valioso. Por eso también me encantaría de que cualquiera que se anime a hablar, a compartir su experiencia en el momento en que sea en el que yo esté hablando, por favor lo haga, que esto no sea solo un monólogo mío, sino que entre todos también compartamos y cualquier cosa que pueda enriquecer lo que estamos diciendo, fantástico. El título un poco que nos convoca hoy tiene que ver con transformación digital en enoturismo y hablamos de cómo potenciar los servicios en el mundo digital. A partir de ahí, creo que el primer paradigma que me encantaría diferenciar es que una cosa es potenciar un servicio y otra cosa es hablar de ventas. Muchas veces cuando empezamos a hablar de transformación digital, lo primero que se imaginan es vender por Internet, y creo que eso es llevar un concepto analógico a uno digital. Es un pensamiento súper lineal, pero diría que en el 99% de los casos es lo primero que nos imaginamos cuando hablamos de transformación digital. Y mi intención hoy es abrir un poco ese paradigma, romper un poco con lo establecido y contarles la importancia de diseñar un servicio, cómo hacerlo, ¿bien? Y cómo lo conseguimos nosotros también como usuarios, ¿sí? Así que con esta introducción, yo igual ahora lo que voy a hacer, voy a parar un poquito la cámara, perdón, porque me parece que tengo mucho delay y como ahora vamos a ver la presentación, no hace falta que me vean a mí. Bueno, a ver, lo voy a contar esto como una historia. Personalmente me pasa de que pensar hace unos 2 años atrás, no mucho más allá, yo estando en mi casa y teniendo que transportarme, no me parecía una locura irme hasta una avenida y buscar un taxi. Creo que, como digo, hasta hace 2 años atrás nos parecía algo completamente normal. Y creo que hoy en día no lo concebimos como tal. Me parece que hoy en día tenemos otras soluciones. Hoy en día yo no salgo de mi casa y voy hasta una avenida a buscar un taxi cuando necesito transportarme. Prefiero 1000 veces estar tirado en el sillón de mi casa, pedir un Uber, esperar, ver cuánto tarda en llegar y esperar hasta que llegue a la puerta de mi casa y en ese entonces bajar y salir. ¿Esto por qué y por qué pasa también, no? Entonces, en definitiva, el estándar cambió, la forma en la que nosotros estábamos acostumbrados y lo que nos parecía normal cambió, y quizás también en ese concepto, el paradigma, una vez que llega lo nuevo y lo nuevo establecido, ya lo viejo nos parece algo como que no concebimos o hasta un poco una locura, ¿sí? ¿Cómo podemos haber pasado por ese proceso? ¿Cómo eso nos podría haber parecido normal? Esto aplica a un montón de instancias, ¿bien? Creo yo que muchas veces incluso cuando hemos hecho filas para pagar un impuesto o para sacar plata de un cajero, por ejemplo, cualquier cosa que tenga que ver con servicios financieros, tampoco en su momento nos parecía una locura, si bien obviamente no era algo cómodo ni confortable, y quizás hoy en día lo hacemos simplemente desde un clic, desde un teléfono, desde una aplicación. Hemos agilizado un montón estas cosas. Está empezando a pasar en un montón de áreas, ¿sí? Pero ¿cuál es el origen, o a lo que yo le denomino, lo que se llama el status quo, de cómo nosotros conocemos las cosas y cómo la realidad está establecida? Bien, generalmente sucede que entre los servicios
¿sí? Y su relación con los clientes o los usuarios, normalmente recibimos una oferta precaria, ¿bien? ¿Por qué decimos una oferta precaria? Porque no es lo mismo el paradigma al cual nosotros estamos acostumbrados, que hoy por hoy no nos parece una locura, pero sí es precario. Entonces, ¿eso qué pasa? Y que entonces la demanda se transforma en poco exigente, ¿bien? Es decir, si no hay otra opción, voy y hago la fila para pagar los impuestos o salgo hasta la avenida a buscar un taxi, porque es la única solución que a mí se me ocurre y es lo que estoy acostumbrado, lo que considero que es normal. Acá un segundo, una pausa. Mariela, te pregunto si están escribiendo mensajes. Veo que por ahí se ha prendido alguna lucecita. Avísame vos si sigo o si tenés algún comentario Seguí, que hacer. por ahora Bueno, seguí tranquilo, nada, no hay nada escrito. bueno. Entonces, bajo este contexto, de nuevo lo mismo, que yo quería involucrar el proceso y el concepto de transformación digital, ¿cómo podemos hacer entonces para que la oferta deje de ser precaria? Bien, y entonces, en consecuencia, la demanda de ser poco exigente se empieza a educar y se empieza a acostumbrar a algo mejor. Voy un poquito más atrás, ¿bien? Y dentro de concebir esta realidad, también es lo que yo pienso, digo. Una persona de 15 años hoy sí es un consumidor o un demandante exigente. ¿Y por qué? Porque en realidad el estándar al cual está acostumbrado por parte de los servicios, ¿sí?, es en relación a lo que consume. Entonces, un chico o una chica de 15 años que consume marcas como las que estoy poniendo acá, por ejemplo, ¿bien?, considera que ese es el estándar de servicio, que eso es lo normal. Y estas tecnológicas que claramente ponen todos los huevos en la canasta en centrar la experiencia de usuario, en hacer algo acorde alrededor de la persona y en entregar un estándar de servicio súper elevado, ¿bien?, ¿qué es lo que hace? Eleva la vara del estándar para esa persona de 15 años. Y cuando esa persona de 15 años, sin mucho más lejos, tenga 18, 20, 21, y empieza a requerir de otros servicios, como puede ser el enoturismo, un servicio financiero, o salir a la calle y conseguir un transporte, va a estar acostumbrado a un estándar de servicio que ya fue impuesto por las tecnológicas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y que le va a parecer una locura si de repente tiene que hacer una fila para pagar un impuesto. O le va a parecer una locura si tiene que hacer algo en relación al enoturismo que no condice con los estándares que han puesto las plataformas tecnológicas. ¿Bien? Entonces, incluso a nosotros, pensando, ya nos empieza a pasar que la demanda de a poco se nos va educando. Es decir, como les decía, ya no salimos hasta la avenida a buscar un taxi, sino que utilizamos Uber. Ya utilizamos aplicaciones para hacer delivery, centralizamos la oferta de lo gastronómico en un solo lugar. Y así un montón de cosas. Entonces, algo que por ahí nos era un poco extraño, nos empezamos poco a poco a familiarizar y quizás nos preguntamos por qué este mismo nivel de estándar no sucede en otras áreas o en otros rubros. Creo que el primer insight con el que quiero arrancar esta charla es que ya esto es obvio, que las grandes tecnológicas elevaron el estándar de servicio y centran todo en la experiencia de usuario. Cosa que antes no pasaba, porque en definitiva normalmente lo que pasaba en los negocios más tradicionales es que hacían cosas para que la gente quiera y no cosas que la gente quiere. ¿Bien? Entonces, en definitiva, el paradigma ¿cuál era? Y yo te voy a generar una necesidad. Porque yo tengo todas las de ganar y vos como consumidor usuario te tenés que adaptar a lo que yo propongo o dispongo. Eso ya no es más así, por un montón de motivos. Por este nuevo mindset de pensar de forma moderna, de concebir la transformación digital, pero no solo desde la tecnología, sino también desde cómo se construye un negocio y desde cómo se diseña un servicio. A partir de ahí sucede esta causa-efecto. Cuando la oferta no quiere volver atrás, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hoy nos parecía normal y lo que podíamos medianamente soportar, en poco tiempo aparece algo un poco más elevado y eso ya no lo queremos más, ¿sí? Entonces, como primera conclusión, también digo que es necesario utilizar la tecnología, sí, es verdad, por eso es un proceso de transformación digital, pero es necesario utilizarla para elevar el estándar del servicio, ¿sí? No simplemente para pensar en vender por Internet o pensarlo como un sistema de e-commerce, nada más. No, la tecnología, ¿qué virtud nos da? Y un montón, porque podemos favorecer la experiencia de usuario y eso hace que nosotros brindemos un mejor servicio. Entonces, en consecuencia, si vamos a tener un usuario conviviendo en nuestra tecnología, debemos diseñar ese servicio en relación a su experiencia, ¿sí? Ahora yo me pregunto, teniendo en cuenta toda esta introducción, ¿cómo es la experiencia de usuario con los servicios de enoturismo? Y voy a arrancar con un caso porque me pareció, creo que lo más distendido y divertido para poder verlo. Y póngase Juan Pérez, dámese José Codoni o cualquiera de mis amigos o gente que ustedes conocen. ¿Qué pasa cuando Juan Pérez quiere ir a comer a una bodega, por ejemplo?
quiero ir a comer una bodega este fin de semana, ¿sí? Entonces, veamos un poquito cómo es la experiencia de Juan cuando piensa en eso. ¿A qué estándar está acostumbrado como servicio? Lo primero que le pasa a Juan, ¿sí?, es que dice, bueno, ¿dónde puedo ir? ¿Cuánto sale? ¿Cómo llego? ¿Qué incluye el menú? ¿Me irá a gustar la comida? ¿No me irá a gustar? ¿Tiene comida para celíacos? ¿No tiene comida para celíacos? ¿Cómo puedo reservar? ¿En qué horario? ¿Me llegará una confirmación de reserva? No vaya a ser que cuando vaya hasta allá, de repente me dé cuenta que no tenía la reserva hecha y me hice 1 hora y media de viaje innecesariamente. ¿Se puede ir con niños? ¿No se puede? ¿Es un lugar que conviene ir con niños? No. Bien. ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Habrán opciones mejores? Todo esto es una realidad. Bien. Porque también el hecho y el concepto de que yo pueda pensar en elevar un estándar, tengo que entender entonces cuál es la base de la necesidad. Y la realidad es que cuando Juan se quiere ir a una bodega a extenderse y a comer, piensa en todo esto. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que yo digo? Se me empiezan a ocurrir algunos posibles caminos que le puede pasar a Juan cuando tenga que resolverlo. Vamos al primer ejemplo. Juan dice, listo, tengo todas estas dudas. Entonces, ¿qué hago? Y le voy a llamar a mi amigo el que sabe todo. El que vive yendo a pasear, el que se conoce todas las bodegas, el que siempre que le pregunto algo sabe, etc. Entonces, lo llamo a mi amigo. Cuando lo llamo a mi amigo, me contesta y me dice, sí, ¿por qué no vas a tal lugar? No sabes qué bueno que está, hace esto, lo otro, aquí, allá, esto. Y me transmite, está bien, su experiencia personal, a su forma, bien, con sus indicaciones, de forma artesanal, casera, etcétera, y demás. ¿Y qué es lo que le pasa, Juan? Se siente un poco así, ¿no? Después de haber escuchado las indicaciones del amigo, ya no se acuerda ni cómo llegar, ni cuándo salía, se confundió qué menú era, que no sé qué, que no sé cuánto, que las 3 bodegas que le recomendó, no se acuerda cuál es cuál y dónde quedaba cada una, ¿no? Quedó un poquito mareado. Entonces, bueno, ese hoy en día es un estándar de servicio que realmente es al cual accede cualquier persona cuando está pensando en enoturismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el camino 2? Juan dice, bueno, no le voy a preguntar a mi amigo, que esto es otra cosa que también hace un montón de gente. Juan tiene dudas, se mete a ver las historias de Instagram o se mete a las redes sociales y demás, y empieza a ver, che, mirá qué bueno este lugar donde fue Pepe Hongo, mirá qué bueno que el otro, empiezo a ver las historias que comparte, qué buena foto que sacó, me gusta, etcétera, aquí, que da, y empiezo a llegar por mi cuenta, ¿no? Porque me doy cuenta que esa persona etiquetó el lugar, entonces accedo al sitio o al Instagram del lugar, cuando ingreso veo que hay un mapita o un teléfono, entonces escribo y me la sigo rebuscando yo por mi cuenta. ¿Y qué es lo que le pasa a Juan a fin de cuentas? Le sucede esto. Expectativa a ver su realidad, de repente lo que pensó que era una maravilla, cuando llega no era tan como parecía. ¿Bien? Entonces, nuevamente, y una vez más, Juan se la tuvo que rebuscar por su cuenta para poder llegar y cumplir con todo eso. Y hoy por hoy, esto que yo estoy contando, que por ahí es un poco como anecdótico, es lo normal. Es lo que nos pasa a muchos incluso. ¿Bien? Y si bien seguramente hay otras soluciones también a las cuales podemos acceder, esto es lo normal. Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, ¿qué es lo que le pasa a Juan? Juan necesita que la oferta proponga una mejor manera de resolver su necesidad. Entonces, evidentemente, sí hay una gran oportunidad para elevar el estándar de servicio. Porque vuelvo un poquito para atrás, ¿bien? Esto es lo que pasa. Y cuando yo pienso en diseñar un servicio y cuando pienso en una transformación digital, no tengo que hacer hincapié en que yo te tengo que querer vender. Porque nuevamente esa es la forma de pensar de los modelos tradicionales, en que yo hago algo para que la gente quiera. Y lo que yo tengo que hacer ahora, concibiendo esta transformación digital, es empezar a pensar de forma moderna. ¿Y qué tengo que hacer para pensar de forma moderna? Entender cuál es la necesidad de mi usuario y yo poder diseñarle un servicio acorde. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo a disposición toda la tecnología y todas las herramientas para que yo entonces pueda centrar el diseño de mi servicio en la experiencia de usuario. ¿Y qué experiencia le quiero dar al usuario? Quiero que sepa dónde está el lugar, quiero que sepa cuánto sale, cómo llegar, qué menú incluye, que tenga una reserva mucho más ágil, que pueda tener una confirmación, ¿bien?, que encuentre la información que está buscando y necesita, y que tenga referencias quizás de otras personas que también han ido anteriormente y que puedan haber dejado recomendaciones. Si yo le puedo dar todo eso, estoy abordando claramente su necesidad. Y si yo abordo su necesidad y lo hice a través de una herramienta tecnológica, realmente estoy logrando poco a poco elevar el estándar de servicio. ¿Bien? A partir de ahí, yo digo entonces, bueno, ¿qué es lo que nos convoca? ¿Y cómo nos interesa eso a nosotros, siendo los responsables de elevar el estándar de servicio? Y para eso estamos acá. Primero que nada, cuando yo pienso en elevar el estándar, ¿sí?, estoy entendiendo que el paso número 1 empieza por pensar de forma moderna, que es lo que yo acabo de decir, ¿sí? Normalmente, ¿qué es lo que nos pasa?
que vamos directamente a la tecnología. Entonces decimos, ¿en qué plataforma podemos publicar nuestra oferta? ¿Para qué? Para que cualquier persona que quiera ir a la bodega pueda demandar mucho más fácil y accesible lo que nosotros estamos queriendo ofrecer. Y en ese caso yo lo primero que digo es, no nos mintamos nosotros mismos, en el fondo lo que estamos queriendo hacer es vender. No estamos queriendo brindar un mejor servicio. Estamos queriendo vender por más canales, ¿sí? Entonces, la digitalización no está orientada solo a vender. Ese creo que es el primer gran insight, ¿bien? La digitalización es una herramienta que nosotros podemos tomar a favor para mejorar el estándar y en consecuencia seguramente tendremos más y mejores ventas. Pero primero y principal necesito el paso número 1, que es empezar a pensar de forma moderna. Si yo quiero pensar en forma moderna, centralizo todo en la experiencia de usuario, no en la venta. La venta va a ser una consecuencia. ¿Bien? Entonces, ese es el primer insight y el paso número 1 que tenemos que dar. Y por eso un poco esto de despertar estos nuevos niveles de conciencia y entender cómo tenemos que hacer las cosas ahora. Si yo logro hacer eso, ¿bien? Y digo, listo, fantástico, entendí que tengo que pensar de forma moderna, tengo que dejar de pensar que solamente la tecnología me ayuda a vender, sino que realmente me ayuda a brindar un mejor servicio, me pongo en el lugar del usuario, entendí cuáles son las necesidades que tiene, diseño un servicio, le doy algo mucho más elevado a lo cual está acostumbrado, lo prueba y como dijimos, le pareció y le resolvió todos sus problemas, entonces ya no quiere volver atrás. Ya no quiere, no necesita andar preguntándole ni al todo, ni andar por su cuenta investigando en redes sociales. Ya encontró un lugar a donde ir. Y en ese lugar a donde ir, le facilitó todas las cosas. Entonces, primero es necesario elevar el estándar y luego generar la demanda. A partir de ahí entro en una segunda instancia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo de capacidades digitales. Y esto ya es una responsabilidad propia nuestra, que somos los emisores de este servicio. ¿Ok? ¿Qué significa el desarrollo de capacidades digitales? Normalmente también pasa que decimos, bueno, queremos vender por Internet. Fantástico, modelo de pensamiento tradicional. No logré el mindset de la forma de pensar moderna. Pero además entonces digo, bueno, entonces vamos a contratar una agencia que nos haga marketing digital y que nos ayude a generar más tráfico al sitio para que podamos vender más servicios. No, pará. ¿Cuál es el problema? Si realmente estamos apostando a un proceso de transformación y queremos, como le estoy diciendo, no solamente decir que queremos cambiar los números de venta, sino que realmente queremos elevar el estándar de servicio, tenemos que hacernos cargo internamente y aceptar que es un proceso cultural, primero, antes y luego digital. Y cuando hablo de un proceso cultural, es importantísimo pensar en el desarrollo de capacidades digitales in-house, adentro, desde adentro, no que vengan desde afuera y que nos resuelvan el problema, que sea un parche, punto final y ya está. Si nosotros no entendemos ese cambio cultural, siempre vamos a toparnos con los mismos problemas. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, cuando yo reconozco que tengo que empezar un cambio cultural, que tenemos que cambiar la forma de pensar y demás, empiezo a explorar cuáles son las herramientas y recursos que puedo llegar a incorporar. Pero para eso necesito que toda la gente que va a participar de esto desarrolle capacidades digitales. ¿Y qué es una capacidad digital? Como bien les dije recién, no es solamente manejar una tecnología, porque la tecnología en definitiva es solo una herramienta, sino es poder darle un propósito. Cuando yo logro darle un propósito a la herramienta, realmente desarrollé una capacidad digital. Caso contrario, la tecnología me está dominando a mí, me está llevando a un lugar que yo no sé ni por qué estoy ahí, ni por qué publiqué en esa plataforma y no en otra, etc. Y lo único que estoy esperando son resultados de números comerciales. Todo eso implica a que yo entonces, como dije al principio, estoy imponiendo un modelo analógico que quizás me manejaba así anteriormente con un equipo de venta a un campo digital. Y no estoy entendiendo cuáles son entonces las consignas de este campo digital. Por ende, acá yo hago mucho hincapié en la transformación, primero cultural y luego digital, y apostar a este desarrollo de capacidades internas. En tercera instancia, por última, bien, viene el proceso de implementación, no menor, obviamente. Logré pensar de forma moderna, desarrollé capacidades digitales, todos estamos culturalmente alineados, empezamos a buscar y encontramos recursos de plataformas y demás que nos pueden llegar a servir para que nosotros podamos implementar. Vamos a apostar ahora a un proceso de implementación en este tercer paso. Fantástico. ¿Cuáles son las fases del proceso de implementación? ¿Qué es lo que normalmente nos pasa? ¿Bien? Lo primero que nos pasa es estar siempre relacionado con el miedo. ¿Podré hacer esto? ¿La gente de mi equipo sabrá usarlo? ¿No lo sabrá usar? ¿Nos pasará algo? ¿Se nos filtrará información? ¿Se nos desinstalará? ¿Se nos romperá la compu? ¿No tendremos no sé qué, no sé cuánto? Todo el miedo por el desconocimiento de la utilización de esta nueva herramienta y de este nuevo recurso. Entonces, esta fase de miedo generalmente en el proceso de implementación es la más normal.
Para eso, y para poder superar la fase del miedo, lo que nosotros necesitamos va de la mano con el paso anterior, con el desarrollo de la capacidad digital, porque entonces ahí yo empiezo a tener la confianza y plenitud de que estoy en condiciones de poder lograr un proceso de implementación. Y además busco un partner, busco a alguien que me asesore, busco a alguien que me acompañe, busco un mentor, busco formarme, busco asistir a este tipo de contenidos, ¿bien? Y que de esa forma, entonces, eso que podamos ir aprendiendo, lo podamos ir incorporando y superando esta primera fase del miedo. Cuando tenemos un aprendizaje, cuando entendemos cómo funciona la tecnología, cuando sabemos cómo darle un propósito y cómo ponerla a disposición para nosotros poder resolver el problema de nuestros usuarios y darle un estándar de servicio mucho más elevado, entramos en una fase 2 que tiene que ver con el ahorro de energía en este proceso de implementación. ¿Por qué? Y porque ahora nos damos cuenta que las reservas llegan de forma automatizada, que la gente no se pierde en el camino, que no me explotan el WhatsApp de mensajes, ¿bien? Sino que va todo por una sola vía, por el correo electrónico queda la reserva confirmada, entonces eso me evita también más mensajes innecesarios por las vías de WhatsApp. Un montón de cosas que empiezan a suceder que hacen que yo pueda optimizar tiempos, recursos, ¿sí? Y ser muchísimo más eficiente. En esta fase de ahorro de energía me empiezo a dar cuenta de las ventajas de haber implementado esta transformación digital y de haber mejorado el estándar de mi servicio. Porque no es lo mismo, no era solamente vender, sino que era elevar el estándar y en consecuencia vender más. Pero si yo logré eso y logré elevar el estándar, todo esto que yo le estoy diciendo empieza a ser un ahorro de energía, un alivio. Las cosas funcionan 1000 veces mejor, créanme, 1000 veces mejor. Entonces, no tengo que andar poniendo parches, no tengo que conseguir una persona que conteste el WhatsApp, que en realidad ni siquiera quería que me llegaran mensajes por ahí, etc. ¿Bien? Cuando esto yo lo logro mantener y digo, listo, ya estoy en esta fase de ahorro de energía, paso a la número 3, que como dicen los americanos, es el nice to have. ¿Qué quiere decir eso? Qué bueno está tener esto. La verdad que no volvería atrás jamás. No quiero ni en pedo volver a hacer las cosas como las hacíamos antes. Me parece que como las hacemos ahora está buenísimo. Y estas son todas las ventajas, las tenemos asimiladas, poquito a poquito nos fuimos formando, fuimos desarrollando las capacidades digitales, entendimos y dominamos la tecnología, logramos mejorar muchísimo más el servicio y ahora creo que estamos en condiciones de decir que así como aquellas personas que nunca más saldrían y caminarían 2 cuadras hasta una avenida para tomarse un taxi, nuestros usuarios, nuestros clientes se dieron cuenta que no quieren hacer más el camino artesanal, que a través del nuevo estándar de servicio que nosotros logramos diseñar, se sienten muchísimo más cómodos. Y obviamente eso en consecuencia trae un montón de cosas y posibilidades de relación a ventas y a números comerciales. Pero quiero dejar esta conclusión en primera instancia, que tiene que ver con que hoy la demanda poco a poco ya está acostumbrando a nuevos estándares en relación a otros rubros. Entonces, que en el enoturismo todavía no suceda, que no haya una herramienta clara y que todo el mundo use la misma y una solución establecida, no quiere decir que, por ejemplo, sacando el rol de la persona de 15 años que consume 100% ese tipo de estándar de servicio, otra gente de la edad de nosotros, o un poco más incluso, ya esté usando otras aplicaciones que le hagan despertar esos nuevos niveles de conciencia sobre lo que requiere tener un buen estándar de servicio. Entonces, en muy poco tiempo, y créanme que obviamente con la pandemia todo esto se acelera, en muy poco tiempo esa exigencia va a estar por sobre nuestros servicios. Entonces no hay que estar tan cómodo como están las cosas ahora y no hay que intentar seguir improvisando. Hay que apostar y asumir el riesgo de lo que significa esa transformación digital y entender que llegó el momento de ocuparnos hoy del enoturismo. Entonces, en síntesis, ¿cómo hacemos para ocuparnos hoy de ese estándar de servicio? Entender que en primera instancia hay que pensar de forma moderna. No hay que ir simplemente a la plataforma. Porque si no, la plataforma, en definitiva, la voy a evaluar por un costo-beneficio, como les decía, siempre en relación a números comerciales. Y eso es lo que nosotros realmente queremos evitar. Entonces, un poco el objetivo de transmitir todo esto que yo estoy diciendo, y que ahora voy a parar un poco de hablar yo para poder recibir también preguntas de ustedes e intercambiar opiniones, tiene que ver con despertar este nuevo nivel de conciencia, ¿sí? Y con ayudarlos a ustedes a superar esa fase 1, que por ahí tiene más que ver con la incertidumbre y con el miedo, y que se animen a entrar poco a poco en la fase 2 y disfruten de haber dominado un proceso tecnológico, de haberle otorgado un propósito, de sentirse mucho más cómodos con el estándar brindado de servicio y de estar en una fase de ahorro de energía. ¿Bien? Bueno, a ver, freno un segundo, tomo aire, ¿bien? Escucho comentarios, abra micrófono el que quiera hablar, bienvenido sea.
Mari, si hay comentarios, porfa, y vos me querés ir leyendo. No hay comentarios, así que los invitamos a comentar si alguien quiere con- comentar algo, alguna pregunta, dudas. Me encantaría también que cuenten un poco en relación a su experiencia, cómo viven esto, cómo consideran ustedes también de que los usuarios conciben los servicios hoy por hoy de enoturismo, si consideran que hay cierta precariedad en la oferta, si consideran que poco a poco la demanda se está volviendo un poco más exigente en consecuencia de lo que sucede también en otros rubros. ¿Cómo podríamos mejorar esto en conjunto? Porque a la vez es algo que nos compete de forma colaborativa, es algo que nos conlleva entre todos a poder lograr un mejor estándar del servicio. Eso es un poco también lo que me gustaría escuchar. Creo que ustedes son los que tienen la experiencia, los que están en la cancha 24/7, los que reciben, los que dan, los que pueden tener esas conclusiones. Mariel, ¿puedo hablar? ¿O Sí, José? sí, Bueno, Margarita. Marga. sí, yo soy ex hotelera y mi esposo tiene una agencia de viajes emisiva. Y la verdad que todo esto, imagínate que nos llevó a estar, estamos parados. Bueno, todo lo que decís me encantó. Es súper aplicable porque también por eso me gustaba escuchar lo que se iba a hablar hoy, porque hay que reinventarse y reinventarse en ver qué se puede vender turísticamente o qué se va a poder vender, hacer. Eh, y esto de incorporar todo lo digital en todos los rubros. Me gusta lo que decís, me gustaron esos 3 niveles que pusiste, o esas 3 etapas que pusiste, y lo llevo a la realidad nuestra, en donde la agencia de mi esposo son cero tecnológicos. Bueno, y vengo haciendo un trabajito fino, ellos lo saben, por supuesto, de que tienen que abrirse a todo esto, pero cuesta porque el miedo bloquea, ¿me entendés? Bueno, también lo dijo una de las chicas que tiene una bodega, que estaban a punto de lanzarse en marzo y estos los detuvo y están ahí paralizados, o sea, somos muchos los que estamos ahí paralizados. Eh, Nada, me gusta mucho, te agradezco mucho y me parece súper interesante lo que decís. Igualmente, para pasar esta etapa o esta primer fase del miedo, y que es por el desconocimiento, eh, creo que las agencias como la que trabajás vos o cosas así, es necesario. Si no, Sí. ¿cómo rompes esa barrera de largarte a esto tan desconocido del mundo de lo digital? Yo creo que está buenísimo la experiencia que transmitís, Margarita. Me parece que es tal cual, y cuando dijiste al principio que empezaste a hablar la palabra reinventarse, me encanta que reinventarse tenga que ver con el desafío de que no sea solamente un tema comercial. Justamente creo que eso es lo que quería dejar súper en claro. Entonces, obviamente que vamos a enfrentar un proceso de miedo, porque imagínate que el desafío ahora no es solamente buscar nuevos canales de venta, sino que me doy cuenta que cuando busco esos nuevos canales de venta, hay una exigencia que antes no tenía, que tiene que ver con la experiencia de usuario. Entonces, antes quizás yo me manejaba de una forma más directa, más con un marketing de guerrilla, quizás, o más con un equipo comercial, o etcétera. Y hoy por hoy, entonces, en definitiva, si voy a brindar y voy a diseñar un servicio que acompaña a la oferta que yo tengo, ese servicio sí o sí tiene que contemplar todas las necesidades del usuario. Entonces creo que en definitiva sí pasa mucho y que creo, y como dijiste, que mucha gente como mi agencia o el rol que yo cumplo son actores que tenemos que participar. A mí me parece que hay un gran error en general en las agencias que acompañan estos procesos y es que las agencias también quieren vender. Entonces entramos como en una situación un poco rara, porque la agencia lo que quiere vender es una tecnología, ¿sí? Y en realidad lo que necesita la gente no es una tecnología, es que ayuden a pensar de forma moderna y a poder concebir este proceso de reinventarse y a entender cómo son los procesos también sobre los cuales hay que participar.
Porque yo creo que, como decía, ¿no? La tecnología es solo una herramienta. Hay que aprender a manejarla, a darle un propósito, a ponerla a nuestro favor, ¿ok? Y en función de eso, yo tengo que poder diseñar un servicio, o ya sea que venda un producto o un servicio, no importa. En este caso, porque estamos hablando puntualmente de no turismo. Pero en el fondo, quizás hasta a veces me pasa a mí, cuando tengo procesos consultivos y demás, que es mucho más sencillo de lo que parece, pero muchísimo más sencillo de lo que parece. Solamente que no estamos acostumbrados a pensar y a poner la empatía y a darnos cuenta de qué es lo que le pasa y quiere a la gente, que incluso nosotros somos gente, o sea que es lo mismo que nos pasa y lo que queremos nosotros mismos, ¿bien? Para poder diseñar cuestiones acorde a eso. Generalmente estamos acostumbrados a tener una idea, a desarrollar algo, un producto, un servicio, y a hacer un esfuerzo por venderlo. Entonces, el primer error radica en que cuando yo quiero hacer ese esfuerzo por venderlo, me encuentro con una barrera de que ahora tengo que hacerlo por otro canal. Pero ese otro canal, que se concibe de forma moderna, conlleva un montón de otras cosas más. Entonces, si yo no logro entender al usuario que se maneja por ese canal, y yo creo que no va a ser solamente publicar mi servicio en una plataforma para poder generar demanda, para poder conectar. Es decir, yo me conecto a una plataforma que sea un marketplace o un lo que sea, donde yo pueda publicar mi oferta. Ah, ya está, me digitalicé. No, no es eso. No es para nada eso. Creo que eso, de hecho, sería como el tercer o cuarto paso, y en consecuencia de previamente haberme dado cuenta de que para yo poder estar en condiciones de estar ahí, tengo que elevar mi estándar. Lamentablemente me lo exige así ahora. Sí, sí. José, ¿puedo Sí, compartir algo? Creo que sí. todo lo que has presentado es muy interesante y muestra lo que sería el dolor de la industria o del sector. Me gustaría que cuentes un poquito, porque no todos conocen la herramienta Winery Booking, cómo puede ayudar a mitigar o cómo puede ser un remedio a esto. No es la única herramienta tampoco, hay otras, bueno, para que también las personas busquen, miren, pero, o sea, no solamente planteemos este desafío, sino mostremos también lo que estamos haciendo también desde el sector de alguna manera para brindar una manera de que las personas puedan hacer esta digitalización. Creo que muchos no conocen. Bien, yo voy a contar mi apreciación sobre Winery Booking, y como dije al principio cuando empecé a hablar, yo trabajo mucho con Pablo y con Mariela de forma consultiva, y a mí la sensación que siempre me dio es que cuando yo conocí el producto dije, wow, esto es una solución a un montón de cosas, porque como dije, entiendo cuáles son los pasos y los procesos de digitalización, y tristemente me llevé la sorpresa de que por ahí los partners o los implementadores de esto lo tomaban nada más que como una plataforma de venta, como una plataforma que me va a dar acceso a que yo pueda publicar mi oferta y que me genere tráfico. Entonces, ¿cómo la voy a evaluar? Y si me ingresaron 5 demandas, me conviene estar ahí, y si no me ingresa ninguna, no me conviene. Y eso fue lo que a mí me generó un poco como un tema más estomacal, como decir, che, no, esto no me conforma, porque entonces la industria no está entendiendo la propuesta de valor de Winery Booking. Winery Booking lo que ayuda normalmente a todos los que están en el turismo, ¿bien?, es a digitalizarse desde el paso cero. Porque como dije, cuando hay que concebir la necesidad que tenía Juan Pérez al momento de querer irse a una bodega el fin de semana, ¿bien?, tenía un montón de preguntas que hacer. Y eso no tiene nada que ver con la oferta-demanda que yo puedo generar en una plataforma que me ayuda a vender. Tiene que ver con que yo pueda resolverle una reserva, tiene que ver con que yo pueda darle la información que necesita, con que pueda darle a conocer el menú, con que pueda mostrarle todas las opciones que tiene, qué valor tiene cada una de esas opciones, con que pueda mostrarle un montón de cosas. Entonces, eso para las bodegas, para todos los agentes de turismo, vale un montón, porque ya le están dando al usuario mucha información que el usuario realmente tiene que resolver. Y si no lo hace a través de una plataforma de ese estilo, donde puede centralizar todo esto, termina preguntándole al amigo Sabelo Todo o termina incursionando por su propia cuenta en las redes sociales. Y ahí no le conviene a nadie. No le conviene a Juan Pérez, no le conviene a la bodega tampoco, no le conviene a nadie. Porque en definitiva, quizás la bodega no solamente nunca tenga exposición frente a una posibilidad de reserva o de venta, sino que tampoco logre mejorar su estándar de servicio, ¿ok?, para que realmente cuando Juan Pérez quiera acceder a la oferta de la bodega, tenga todo el proceso de reserva automatizado, tenga todo el proceso de información a disposición, tenga un mapa de cómo llegar, tenga un teléfono a mano para cualquier cosa que se quieran comunicar, lo que necesiten, todo tipo de asistencia. Entonces, eso
que fue la charla que tuvimos, que creo que disparó incluso el hecho de poder empezar a generar este tipo de encuentros y de compartir estos contenidos, fue la necesidad de que la industria de enoturismo entienda la propuesta de valor de Winery Booking más allá de una posibilidad de venta por internet. Entonces, me parece que la industria lo que debería entender, en definitiva, es que se tiene que sacar de la cabeza el hecho de querer vender por internet y se tiene que meter el chip de querer elevar el estándar de servicio primero. Porque si no, es como que el mismo proceso nos devuelve al nivel que no superamos. ¿Bien? Y Winery Booking nos va a ayudar a estar en condiciones y además a tener exposición. ¿Sí? Entonces, nos va a ayudar a este proceso de digitalización, a este proceso, pero creo que además no es solamente, como repito, un tema de tecnología, sino que es también un tema de personas. Porque los negocios están hechos por personas. ¿Sí? Las plataformas, detrás de las plataformas hay personas, ¿bien? Y tanto Mariela como Pablo, es gente que está preocupada porque quien vaya a implementar, por eso dije que el proceso de implementación es una fase fundamental, realmente logre haber pasado por la etapa 1, por la etapa 2 y por la etapa 3. Entonces hay un acompañamiento por parte de Winery Booking, es un proceso de implementación. Si no, seríamos un mercado libre de enoturismo, y en realidad no es así, porque no es solamente publicar, repito, para tener un espacio de compraventa o de oferta-demanda. No, es un acompañamiento a un proceso de transformación digital y un proceso de implementación de un nuevo estándar de servicio. Eso es lo que la industria tiene que entender. Y un poco para sumarte, José, muchísimas gracias, está súper claro todo. ¿Por qué nace o cómo es la historia de Winery? Que eso me gusta contarlo porque nace a partir de la necesidad nuestra. O sea, nosotros básicamente somos hoteleros, tenemos Casa Lila, son solo 4 habitaciones, pero todo el mercado es europeo, americano, y ya ellos venían con otros estándares que nosotros los íbamos viendo de a poco. Y durante 7 años, básicamente, cada vez que los huéspedes independientes que venían en auto, que decidían a las 8 de la tarde qué hacer al día siguiente, era un tema, era ver qué está abierto, quién me atiende, a qué hora tiene. Muchos venían con mails enviados y que esperaban que les responda uno para poder armar todo el resto de su programa. Entonces, finalmente, era como nosotros queríamos ayudarlos a que la experiencia de ellos fuera fabulosa, y la experiencia de un viaje no empieza cuando te subiste al avión, la experiencia de un viaje empieza mucho antes, cuando empezaste a pensarlo. Entonces dijimos, ¿cómo es que hay tantas bodegas tan fabulosas, vinos increíbles, gente súper profesional y que ama lo que hace, y que justo el último eslabón, que es el que une de alguna manera al amante del vino, al que quiere ir a visitarnos, con las bodegas, sea tan difícil? Y nos metimos en campaña a desarrollar todo este marketplace que hoy es Winery Booking, como para de alguna manera ayudar y brindarles una experiencia de excelencia y acompañar toda esta transformación de excelencia que ha vivido el enoturismo de 20 años a esta parte, que gracias a Dios somos testigos vivientes de todo esto, acompañarlo y terminar de cerrar esta experiencia de excelencia que Mendoza ofrece. Así que en realidad esa es la historia atrás de Winery, y de alguna manera es ayudar a la gente a que encuentre toda la solución y a que no le tenga que preguntar al vecino, y que pueda decir, yo elijo, me gustó esta propuesta, me gustó este precio, me queda más cerca, puedo llegar en media hora, de alguna manera que cada uno pueda ser libre de elegir. Entonces, un poco eso es el motor que nos llevó a desarrollarlo. Creo que dijiste algo que está muy bueno, Mari, del hecho de decir yo elijo. Si Winery Booking realmente logra darle el control al usuario, al demandante de todo esto, me parece que es objetivo cumplido. Y que creo que entonces la industria tiene que apostar a eso, a que el usuario tenga el control total desde el momento en que quiere realmente y piensa en alguna actividad en relación al enoturismo hasta que termina la actividad, y en el medio todo el proceso. Si tiene el control absoluto de todo ese proceso, es objetivo cumplido. Y para eso es que es una implementación de transformación digital. Cuando digo tener el control me refiero a eso, ¿no? A saber dónde queda, a tener la información, a poder reservar, a poder todo el proceso que involucre. Buenísimo. Ahí, Caro, ¿estás de Corazón del Sol? ¿O Cristi? Sí, soy yo. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andan? Bien, bien. Bien.
¿Querías que yo conteste algo como experiencia y eso? ¿O qué querías? No, ahí la manito levantada, por si querías preguntar algo. Ah, no, se me habrá escapado, típico. Ah, bueno. Mari, Típico que metí mano donde no debía, pero bueno. es importante que cuenten el alcance geográfico de la plataforma. Ok. La plataforma está diseñada para estar en todo el país. El objetivo principalmente es empezar a visualizar todo el enoturismo en Argentina, ya que desde de cualquier parte del mundo, en cualquier momento, puedan acceder a toda la información. Así como se crea una bodega, se crea una región, se crea un destino. Así es que, por supuesto, hoy estábamos con Salta, estamos con San Juan, y la idea es ir mostrando todas las regiones del vino y todas las propuestas divinas que hoy hay de enoturismo. Así que el alcance es en principio a nivel nacional y después para afuera. La idea, esto es un ciclo de charlas y de presentaciones, así que la idea es, vamos a ir profundizando todo este camino. Entendemos que todo lo que es digitalización es un proceso, que no es que empieza hoy y termina mañana, sino que es un proceso, y si bien nosotros hemos hecho una herramienta súper independiente, la idea un poco es igual desde nuestro equipo ir acompañando los distintos procesos como para que entendamos esta transformación que José hoy nos está contando. Así es que, José, ¿querés contar algo más? ¿Alguien quiere compartir algo? Sí, me gustaría, si alguien quiere compartir algo más, lo seguimos charlando. Una preguntita, cuando vos, o sea, cuando vos, no sos, porque yo la tecnología la tengo ahí hasta ahí nomás. Cuando el pasajero busca digamos, un disparador para hacer reservas desde afuera, ¿llega rápidamente a Winery Booking como motor de búsqueda de visitas, etcétera? Esto es en general hoy por hoy lo que es comercialización digital, el maestro de todos los maestros es Google Ads, y se hacen campañas como para que se eligen determinadas palabras, que se estudia cuál es la demanda y de acuerdo a eso nosotros vamos haciendo publicidad como para que nos encuentren. Igualmente este es un trabajo en equipo y es lo que decía José de partnership, entre todos tenemos que lograr que nos encuentren, ¿no? Y que una vez que nos encuentran después sea fácil ejecutar y realizar la reserva. Finalmente Winery no es solo el marketplace desde donde uno muestra como una galería, sino es que la idea que con el link que ustedes pueden poner en sus canales de comunicación, en la firma, en las redes y demás, la reserva se concrete. Entonces no es solo un esfuerzo de parte nuestra en términos del marketplace de generar toda la publicidad solamente, sino es que cada bodega pueda usar estas herramientas y pueda generar que una vez que te encontró y que le gustaste, pueda hacer la reserva automáticamente. Así que... Perfecto, sí, sería poniéndolo como bajo el signature de cualquier mail que vayamos poniendo. Claro, como pedido ya, vos decís, en los restaurantes te dicen, sí, haceme el pedido directamente por acá. Entonces, entender que somos equipo y que somos partnership y que juntos lo hacemos. Porque básicamente para la bodega no tiene ningún sentido generar todo este motor solo porque no es su core. El core de ustedes es vender vino. Entonces, nosotros estamos ayudando en todo el proceso que de repente es engorroso o es lento o te lleva recursos y tiempo. Entonces, si nosotros logramos agilizar todo ese proceso, directamente en la bodega se ocupan de lo que les gusta, de lo que se tienen que ocupar, que es de vender vino y de generar mejores experiencias. Pero claramente es hacerlo juntos. Perfecto, gracias. A ti. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? ¿O vamos haciendo un cierre? Bueno,
Vamos haciendo un cierre. Primero, muchas gracias, obviamente, por haber estado acá. Creo que es genial que entremos en estos debates, en estas conversaciones. Sé que estas cosas por ahí después quedan un poco picando, así que no tengan dudas también de ponerse en contacto frente a alguna duda. Si hay procesos puntuales de algunas barreras que ustedes estén teniendo en mente, que ver si se puede encarar o no, si puede llegar a ser una solución y cómo. Justamente como decía, creo que parte de la propuesta de valor pasa por el proceso de implementación y de acompañar a esta transformación digital. Y creo que el paso número 1 tenía que ver con esto, con transmitir un poco el conocimiento, con buscar estimular, buscar motivar, y a partir de ahí en acompañar en esa búsqueda y en ese proceso de implementación. Entonces, nuevamente, muchas gracias y seguramente vamos a seguir con otros encuentros más también. Como dijo Mariela, lo vamos a transformar en un ciclo. Y obviamente la intención es que esto sea comunidad, así que si quieren invitar para la próxima, para seguir participando y demás, como también el contenido va a quedar grabado. Buenísimo, Creo que José, hay un yo te agradezco. comentario. Me parece que hay un comentario, a ver, perdón. Para las bodegas pequeñas y no tan conocidas como nosotros, One Way Booking es una herramienta muy importante. Gracias, 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 gracias a todos los que han participado. Estamos siempre a disposición. La idea es seguir juntándonos y aprovechar todo este tiempo, decir hoy podemos vender y está difícil por el contexto, claramente. Pero bueno, está bueno mirar hacia el futuro y decir, bueno, usemos este tiempo y preparémonos para lo que se viene. Y como es un proceso, no es algo que vamos a resolver de un día al otro, es un continuo. Así que cuenten con nosotros, los vamos a ir invitando y bueno, usemos este tiempo para esto, para visualizar hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos entonces y hasta la próxima.